Bueno, el proceso de paz es una oportunidad para Colombia. Es el resultado de un esfuerzo grande, no solo de un gobierno, que fue el anterior, sino de muchos gobiernos. Cuando se habla de un proceso de paz, se habla de un proceso histórico que ha tenido momentos en los cuales se han alejado las partes y ha habido momentos en que han coincidido las voluntades. Este acuerdo de paz que se firma en el año 2016 es un acuerdo de paz que es aún muy joven en la transición que él implica. Si una persona revisa el contenido de los acuerdos, ve que la implementación de los mismos está pensada para más de 3 periodos presidenciales. En Colombia los periodos presidenciales son de 4 años, entonces estamos apenas al inicio de una implementación. El gobierno anterior, que terminó el 7 de agosto del 2018, tuvo 20 meses de implementación y el gobierno actual del presidente Iván Duque solamente lleva 9 meses de implementación. Eh, Ambos periodos, los primeros 20 meses y estos 9 meses, implican un periodo de transición, por eso se llama procesos transicionales, y la transición implica pasos, hay que ir tomando pasos. Y hay unos retos que tienen que ver con el sector justicia, otros que tienen que ver con la reincorporación de los actores armados, otros tienen que ver con la estructura económica de estas comunidades que se reincorporan a una vida de la cual estuvieron alejados y también de la conciencia colectiva. Hay muchas personas en Colombia que no estuvieron de acuerdo con el contenido de los acuerdos y que necesitan asimilar esos acuerdos, entenderlos, valorarlos, pero también hay un reto por parte tanto del gobierno como de la antigua guerrilla de las FARC de mostrar que hay una voluntad clara y un compromiso claro. Desde el punto de vista de gobierno, el presidente Duque ha sido enfático en su voluntad política y su voluntad personal en implementar estos acuerdos. Hay muchos retos, también hay retos por parte de la guerrilla. Ellos han cumplido con algunas de las obligaciones relacionadas especialmente con el desarme, pero hay retos todavía muy grandes en la entrega de los bienes que ellos tienen que hacer para reparar a las víctimas, también en cuanto a algunos temas de listas de combatientes, excombatientes, especialmente menores de edad, y un componente que es bien importante y es el de las minas antipersonal, sobre información sobre la localización de estas minas. Son temas que son parte del ajuste y de la transición en la que estamos en este momento. Las FARC hicieron un registro de entrega de bienes por casi 300 millones de dólares. Actualmente, solamente, de acuerdo con lo que informa la Fiscalía, han sido efectivas la entrega de 7 millones de dólares, pero además, y aquí viene el gran reto, la Fiscalía General de la Nación y no el gobierno, habla de otros bienes por 700 millones de dólares que deberían ser parte de esta entrega de bienes, que lo más importante de esto es que ellos estarán destinados a la reparación de las víctimas, como ha sucedido ya en otros procesos anteriores, como fue el caso de Justicia y Paz, que se refería a un proceso de reincorporación de lo que se llama en Colombia los grupos paramilitares. Eso es un gran reto. Ellos desde el año 2005 se hicieron los primeros procesos y aún se está luchando para que entreguen los bienes para la reparación de las víctimas. Pues no han afectado directamente, más bien esto fue una discusión sobre uno de los 3 componentes que yo le mencioné a usted y es el de la justicia. La Justicia Especial para la Paz es un tribunal especial de justicia transicional que se crea en Colombia y la ley que regula su funcionamiento, a ver, para ser más precisos, hay una ley de procedimiento que fue aprobada el año pasado en junio y esa ley ya venía funcionando. Y hay otra ley que nuestro sistema jurídico se llama ley estatutaria.
Esa ley estatutaria establecía unas normas básicas que fueron estudiadas por nuestra Corte Constitucional y en ese estudio, en criterio del gobierno, quedaron algunos vacíos que no van a desaparecer por el hecho de que el Congreso de la República se haya opuesto a aceptarlos. En ese sentido, cuando esas objeciones no fueron aceptadas por el Congreso, no quiere decir que los problemas no continúen en ese. Y para responder su pregunta, creo que lo más adecuado es decir que las objeciones no se presentaron para debilitar el proceso de paz, se presentaron para evitar que se debilitara. Por una razón, la mayoría de ellas están relacionadas con una preocupación que tiene nuestro gobierno y es que se creen circunstancias de impunidad, circunstancias donde no se castiguen aquellos que, habiendo sido parte del proceso de paz y habiéndose acogido a ese proceso de paz, de alguna manera, por decirlo en términos fuertes, traicionan ese proceso de paz, volviendo a cometer delitos. Ese es el problema grande, lo que llamamos nosotros acá la reincidencia criminal, que no obstante haberse sometido a un sistema de justicia transicional, algunas personas puedan llegar a cometer de nuevo delitos. Y en ese sentido, las opresiones lo que hacen, lo que hicieron en su momento fue visibilizar las debilidades que eso podría tener frente a temas muy concretos. Uno, la posibilidad de extraditar o no, no solamente a Estados Unidos, sino a otros países en el mundo con los cuales tenemos cooperación internacional, aquellas personas que cometieran delitos, por ejemplo, relacionados con el narcotráfico. Otra segunda de las objeciones estaba relacionada con una función de la oficina que está a mi cargo y es una preocupación que hoy tenemos y que se confirma y es si nosotros en nuestra oficina nos damos cuenta que alguien quiere, como decimos en Colombia, colarse, es decir, meterse ilegalmente en la lista de las FARC, ya mi oficina no puede tomar una decisión sobre eso como lo había hecho durante 22 años. Y hay otros temas relacionados con aspectos judiciales como el castigo a aquellas personas que cometen delitos de lesa humanidad, solamente como queda la ley en la interpretación del gobierno, se afectaría a aquellos que llamamos máximos responsables y no a aquellos que aunque no sean jefes o no hayan sido jefes importantes de la guerrilla, cometan delitos muy graves contra la humanidad, pueden tener o puede quedarse un espacio a la impunidad. Entonces, todo lo contrario, el espíritu y la filosofía de presentar objeciones no era para debilitar el proceso de paz, era para fortalecerlo, tratando de superar unas debilidades que puede llegar a tener la justicia transicional. Muy bien, durante la discusión que hubo en el Congreso sobre las objeciones, hubo varios sectores políticos, incluso que no hacen parte de la coalición del gobierno del presidente Duque, que encontraron válidas las preocupaciones manifestadas por el gobierno. En ese sentido, una de las opciones que existe es la presentación de reformas legales y reformas constitucionales. Una de ellas la propone algunos senadores del Partido Liberal a través de lo que se llama en Colombia una ley interpretativa. Esta ley interpretativa buscaría llenar los vacíos de otra de las preocupaciones más grandes que tiene que ver con algo que ya le mencioné, y es el de la no extradición de personas que ni siquiera son parte de las FARC, sino de lo que serían terceros. Es decir, la objeción que se presentó por el gobierno es que terceras personas que no siendo parte de las FARC podrían beneficiarse de la estructura transicional, de la justicia transicional, a través de evitar la extradición por el solo hecho de manifestar la voluntad de decir verdad relacionado con el conflicto. En ese sentido, muchos sectores políticos entendieron que ahí se abre un boquete, se abre una gran ventana para que personas que, por ejemplo, habiendo cometido el delito de narcotráfico, se quieran escudar o evadir una posible extradición por una acusación de ese delito a otros países. Entonces, el primer mecanismo lo está planteando ni siquiera el propio gobierno, sino partidos que entendieron la relevancia de las objeciones. Otro camino, por supuesto, es que el propio gobierno, a través de la iniciativa legislativa que tiene, presente reformas constitucionales y legales
y en ese camino estamos. El presidente ha llamado a un gran consenso político y ha estado consultando los partidos políticos precisamente para poder convenir y consensuar algunas de esas reformas que son necesarias para superar esas dificultades.